¿Alguna vez has visto a alguien tan parecido a un ser querido que ya no está, que por un instante pensaste que la vida te estaba devolviendo un milagro? Eso fue exactamente lo que sintió un pequeño huérfano al mirar a una mujer en el mercado. Una mujer idéntica a su madre fallecida. Pero lo que ocurrió después, nadie en el pueblo lo olvidaría jamás. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La mañana amanecía envuelta en una niebla ligera que subía desde el río Guadalevín. Las piedras del mercado de Ronda estaban húmedas y olían a tierra y pan recién horneado. Los vendedores colocaban sus puestos. El aire se llenaba de voces y del sonido de las cajas de madera golpeando el suelo. Entre ese bullicio, caminaba un niño descalzo, con los pantalones empapados y el cabello pegado a la frente. Tenía 5 años y un nombre que pocos recordaban. Tomás. Nadie sabía de dónde había llegado. Simplemente, una noche apareció entre las sombras, tiritando bajo un toldo de lona. Llevaba días sobreviviendo con las obras que algunos le daban por compasión. No lloraba. No pedía. Solo miraba con esos ojos grandes de quien ha aprendido a esperar sin esperanza. Cuando el reloj de la torre dio las 8, una ráfaga de viento frío recorrió la calle y el niño se detuvo frente a un puesto de verduras. Sobre una mesa de madera descansaban tomates rojos, zanahorias brillantes y hojas verdes recién lavadas. Detrás de la mesa, una mujer acomodaba todo con manos pacientes, canturreando una copla antigua. Rosa Valverde levantó la mirada y, por un segundo, el tiempo se detuvo. Los ojos del niño se encontraron con los suyos, y algo invisible pasó entre ellos, como si 2 almas se reconocieran. Él dio un paso, luego otro, sin poder apartar la vista de aquella mujer. Tenía el mismo cabello castaño, el mismo lunar junto a la ceja, la misma dulzura que él creía perdida para siempre. Rosa, sin entender por qué, sintió un temblor en el pecho. ¿Tienes hambre, pequeño?, preguntó con voz suave. El niño abrió la boca, pero las palabras no salieron. Tragó saliva, y con un hilo de voz murmuró: «Te pareces a mi mamá». Rosa se agachó lentamente hasta quedar a su altura. La lluvia fina empezó a caer, mojándole el cabello. «¿A tu mamá?», repitió. ¿Cómo se llamaba ella? Alma, respondió él, temblando. Ese nombre cayó en el aire como una campana lejana. Rosa sintió un estremecimiento en la espalda. Alma. Ese nombre había vivido siempre en las historias de su madre. El de una hermana gemela perdida al nacer, de quien nunca se volvió a saber. Tomás sacó de su camisa una pequeña medalla de plata colgando de un hilo. En el centro había una foto desgastada de una mujer joven que sonreía. Rosa la tomó con cuidado, y se le escapó un suspiro. Era como mirarse a sí misma en el espejo del pasado. ¿Dónde está ella ahora, cariño?, preguntó con un nudo en la garganta. Se fue al cielo, dijo el niño bajando la mirada. Pero me dijo que buscara a alguien que se pareciera a ella, porque esa persona me cuidaría. El corazón de Rosa se encogió. No sabía si creerlo, pero tampoco podía apartarse. La lluvia empezó a golpear más fuerte los toldos, y los demás vendedores comenzaron a cubrir sus puestos. Un hombre mayor que pasaba cerca, don Ernesto, la saludó con su bastón. Rosa, llévalo a casa, niña. Este frío no perdona, dijo sin detenerse. Ella dudó un instante, mirando los pies embarrados del niño. Luego, le tendió la mano. Ven, Tomás. No puedes quedarte aquí bajo la lluvia. El niño la miró, inseguro, y después de un segundo tomó su mano. Fue el primer contacto cálido que sentía desde hacía mucho tiempo. Caminaron juntos hacia el final de la calle, mientras el sonido de las gotas rebotaba sobre los techos de zinc y el viento traía olor a pan tostado y café. Nadie los miró 2 veces. Pero quien los hubiera visto, habría pensado que eran madre e hijo. Cuando llegaron al pequeño cobertizo donde Rosa guardaba sus verduras, ella le ofreció una manta y un trozo de pan. Tomás comió despacio,
con los ojos húmedos. Gracias, señora. No me digas señora, respondió ella sonriendo. Llámame Rosa. En ese momento, sin entender cómo, los dos sintieron que algo empezaba a cambiar. Afuera la lluvia no cesaba, pero dentro de aquel rincón de madera y olor a tierra mojada, el mundo se había vuelto un poco más cálido. Rosa lo miró dormir sobre un saco de patatas y murmuró: ¿Quién eres, pequeño? ¿Y por qué siento que el destino te trajo hasta mí? El trueno lejano respondió como un presagio. La lluvia no había cesado desde la noche anterior. Las calles empedradas de Ronda brillaban como espejos bajo la luz gris del amanecer. En la pequeña casa de Rosa, el aroma a sopa caliente se mezclaba con el sonido del agua cayendo sobre el tejado. Tomás dormía en una esquina, cubierto con una manta de lana que le quedaba grande. Su respiración tranquila llenaba la habitación con un ritmo que a Rosa le resultaba extrañamente familiar. Ella lo observó mientras removía la sopa. Había pasado toda la noche pensando en aquel nombre, Alma, y en la foto dentro de la medalla. No podía ser una simple coincidencia. Las historias que su madre contaba cuando era niña regresaban una a una. Una hermana gemela que desapareció. Un hospital que nunca dio respuestas. Una promesa rota. Todo eso que Rosa había guardado como leyenda empezaba a tomar forma delante de ella. Tomás despertó sobresaltado por un trueno. Sus ojos buscaron los de Rosa. ¿Dónde estoy? En mi casa, pequeño. Llovía mucho. Así que te traje aquí, respondió ella acercándole un plato humeante. Come un poco. Te hará bien. El niño asintió y empezó a comer en silencio. Entre cucharada y cucharada, la miraba como quien teme que algo tan bueno desaparezca de repente. Mi mamá también hacía sopa, así susurró. Rosa sonrió, conteniendo las lágrimas. ¿De verdad? Sí. Decía que cuando llueve, el alma necesita calor. Esa frase la atravesó como un rayo. Era la misma que su madre decía cada invierno. Cuando llueve, hija, el alma busca calor. Rosa se levantó bruscamente, intentando ocultar la emoción. Tocaron la puerta. Don Ernesto, empapado hasta los huesos, entró sin esperar permiso. Perdona, Rosa, pero quería saber si el niño está bien. Lo vi anoche y no podía dormir tranquilo. Está mejor, gracias. Come como si llevara días sin probar nada, respondió ella. El anciano se inclinó hacia Tomás y lo observó con atención. Tienes los ojos de alguien que conocí hace mucho, murmuró. Luego giró hacia Rosa. Este chico no ha llegado aquí por casualidad. Rosa no respondió. Sabía que Ernesto no era hombre de supersticiones. Había trabajado durante años en la administración local y conocía mejor que nadie las historias del pueblo. Si lo deseas, puedo preguntar discretamente, añadió él. Tal vez alguien lo esté buscando. La mujer dudó. Quería protegerlo, pero también necesitaba respuestas. Hazlo, pero sin que lo sepa nadie. No quiero que venga cualquier persona a llevárselo. Don Ernesto asintió y se marchó bajo la lluvia. Al cerrar la puerta, Rosa volvió a mirar al niño. ¿Recuerdas algo más de tu mamá, Tomás?, preguntó. Él pensó unos segundos. Solo que me dijo que buscara a Rosa, que ella sabría qué hacer. El plato cayó de las manos de Rosa y se rompió en el suelo. El corazón se le aceleró como si el mundo girara demasiado rápido. ¿Estás seguro de eso, cariño?, preguntó con voz temblorosa. Tomás asintió con la inocencia más pura. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y las ramas del olivo del patio golpeaban la ventana. Rosa se sentó a su lado, intentando calmarse. Entonces, tal vez el destino no se haya equivocado. El niño se recostó sobre su hombro. Ella lo abrazó. Y por un momento todo pareció tener sentido. Las noches de soledad, la pérdida, la espera. Tal vez, pensó,
Dios le estaba devolviendo algo que nunca supo que había perdido. Horas después, el sonido de las campanas del mediodía lo sobresaltó. Alguien dejó una nota bajo la puerta. Era don Ernesto, que avisaba que en el registro del ayuntamiento existía un expediente antiguo sobre una mujer llamada Alma Valverde, desaparecida hacía 5 años. Rosa se quedó inmóvil con el papel en la mano, el corazón golpeándole el pecho. El niño la miró curioso. «¿Qué pasa, Rosa?» Ella sonrió con ternura, aunque los ojos le brillaban de miedo y esperanza. «Nada, mi vida. Solo que, a veces, las respuestas que uno busca están más cerca de lo que cree». El sonido de otro trueno resonó, y una ráfaga de viento abrió la ventana de golpe. La medalla de Tomás cayó al suelo, girando sobre las baldosas hasta detenerse junto a los pies de Rosa. La foto volvió a mirarla desde el suelo, y en ese instante, comprendió que aquel niño podía ser la última pieza de un pasado que el tiempo no había logrado borrar. La lluvia se había convertido en un manto constante que cubría todo el pueblo. Rosa no había dormido bien aquella noche. El expediente que don Ernesto le entregó pesaba en su mente. Cada palabra del documento parecía confirmar lo imposible. Alma Valverde, desaparecida hacía 5 años, madre de un niño de 3, y la foto adjunta era casi su reflejo. Encendió la lámpara de aceite, miró el rostro dormido de Tomás y sintió que el corazón le temblaba. ¿Podía ser él el hijo de su hermana perdida? La idea la llenaba de ternura y de miedo a partes iguales. Afuera, los primeros rayos del amanecer se filtraban entre las nubes, pintando la cocina de un tono dorado. Al mediodía, Rosa llevó al niño consigo al mercado. La gente la saludaba con la cordialidad de siempre. Pero ahora, cada mirada que le lanzaban a Tomás le recordaba el secreto que llevaba dentro. ¡Qué niño tan bonito!, Rosa dijo una vecina, sonriendo. «Tiene tus ojos. Debe de ser el aire de Ronda», respondió ella, fingiendo calma. Mientras Rosa acomodaba las verduras, Tomás ayudaba a recoger las hojas húmedas que el viento arrastraba. Sus gestos eran tan familiares que a veces ella tenía que apartar la vista para no romper a llorar. En un momento, el niño se acercó con algo en la mano. «Mira lo que encontré», dijo, mostrando una pulsera de tela con cuentas de madera. Rosa la reconoció enseguida. Era la misma que Alma llevaba en la foto. Sintió que el mundo se le encogía. «¿Dónde la hallaste, cariño?» «En el callejón, detrás del mercado». Sin pensarlo, Rosa dejó el puesto y fue con él. La lluvia había cesado por un momento, dejando el suelo cubierto de charcos. Llegaron al callejón estrecho y silencioso. Allí, entre cajas viejas, una sombra se movió. Rosa dio un paso atrás, cubriendo al niño con su cuerpo. «¿Quién anda ahí?», preguntó con firmeza. Un hombre apareció lentamente. Su rostro estaba marcado por los años y la desconfianza. Llevaba una gorra vieja y una chaqueta raída. «No se asuste», señora, dijo con voz ronca. «Solo buscaba algo de comida». Rosa lo observó con cautela. Había algo en su mirada que no le gustó. Tomó a Tomás de la mano y retrocedió. «No tenemos nada, lo siento». El hombre la miró fijamente. «Bonito niño». «¿De dónde lo sacó?». Las palabras le helaron la sangre. No esperó respuesta. Se giró y se perdió entre la niebla. Rosa se quedó inmóvil unos segundos, el corazón latiendo con fuerza. «Vamos a casa». Tomás susurró. «No me gusta este lugar». De regreso, pasaron por la iglesia. El padre Miguel estaba en la puerta, saludando a los feligreses. Al verlos, se acercó con gesto amable. «Rosa, hacía tiempo que no te veía por aquí». «¿Quién es el pequeño?». «Un niño que necesitaba refugio. Dios lo puso en mi camino». El sacerdote asintió. A veces el Señor nos da familia sin sangre para recordarnos que todos somos hijos de alguien. «Cuídalo, Rosa». Aquella frase se le quedó grabada mientras caminaban hacia casa. Por la tarde,
Al cerrar las contraventanas, vio de nuevo al hombre de la gorra, observando desde la esquina. Fingió no notarlo, pero el miedo le creció en el pecho. Esa noche, el viento golpeaba las tejas con furia. Tomás dormía abrazado a su manta. Rosa encendió una vela y volvió a mirar el expediente. Había una dirección escrita a mano. Barrio de los Molinos, número 14. Era la última vivienda conocida de Alma. ¿Y si voy mañana?, murmuró para sí. Tal vez allí encontrara algo que confirmara la verdad. Mientras pensaba eso, escuchó un ruido afuera, como pasos sobre las hojas mojadas. Se asomó por la ventana y vio una silueta moviéndose junto al corral. La vela tembló en su mano. «¿Quién está ahí?», gritó. Nadie respondió. Solo el sonido del agua goteando del tejado. Cerró la ventana, echó el cerrojo y se sentó junto al niño. Lo observó dormir. Tan tranquilo, tan ajeno al peligro que los rodeaba. En el silencio, recordó las palabras del padre Miguel y apretó la medalla entre los dedos. «Si de verdad eres hijo de Alma, juro que nadie volverá a hacerte daño». Afuera, el hombre de la gorra encendió un cigarrillo bajo la lluvia. Su sombra se proyectó en el muro, larga y amenazante, y en susurros apenas audibles dijo: «Así que la hermana ha vuelto a Ronda». El amanecer llegó cubierto por una bruma espesa. Ronda despertaba lentamente, pero en la casa de Rosa el silencio era inusual. Había pasado la noche en vela, escuchando cada crujido, cada golpe del viento. El miedo que sintió al ver aquella sombra no la abandonaba. Decidió no esperar más. Debía ir al barrio de los Molinos, al lugar donde Alma había vivido antes de desaparecer. Preparó una mochila pequeña, y antes de salir, dejó a Tomás con la vecina, doña Teresa, una anciana que lo recibió con cariño. «No te preocupes», Rosa le dijo la mujer. «Lo cuidaré como si fuera mío». El camino hacia los molinos serpenteaba entre colinas húmedas. Los olivos brillaban con gotas de rocío y el aire olía a piedra mojada. Cuando Rosa llegó, encontró una casa abandonada, con la pintura descascarada y las ventanas rotas. Empujó la puerta. Chirrió como un lamento. Dentro, el polvo cubría todo. Caminó despacio, con el corazón encogido. Sobre una mesa vieja, una foto enmarcada estaba boca abajo. La levantó con cuidado y su respiración se detuvo. Era Alma, abrazando a un niño pequeño. En la parte posterior, una fecha escrita a mano. Ronda, 2018. Las lágrimas brotaron sin permiso. «Alma, si realmente estás ahí arriba, ayúdame a entender qué pasó contigo», susurró. De pronto, un ruido la sobresaltó. Alguien había cerrado la puerta de golpe. Giró y vio al hombre de la gorra apoyado en el marco, con una sonrisa torcida. «Sabía que acabarías viniendo», dijo él. Rosa retrocedió, sosteniendo la foto contra el pecho. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» «Solo recuperar lo que es mío». «Ese niño no te pertenece». El corazón de Rosa se detuvo por un segundo. «¿De qué hablas?» «De Tomás. Su madre me debía dinero. Lo cuidé hasta que desapareció. Y ahora, alguien pagará por eso». Ella entendió en ese instante que aquel hombre no era un simple mendigo. Era Ramón Beltrán, un traficante conocido en los rumores del pueblo. Retrocedió hacia la ventana. «No te lo llevarás. Ese niño no es una deuda. Es una vida». Ramón sonrió con desprecio. Las vidas siempre tienen precio. En un acto de valor que no supo de dónde salió, Rosa lanzó la foto al suelo y corrió hacia la puerta. Ramón la sujetó del brazo, pero ella lo empujó con todas sus fuerzas. El marco se rompió y un papel cayó del interior. Una carta doblada. Ramón se tambaleó y ella aprovechó para escapar. Fuera, la lluvia volvía a caer. Pesada, oscura. Rosa corrió sin mirar atrás.
sosteniendo la carta en la mano. Solo se detuvo cuando llegó a la iglesia. El padre Miguel la vio entrar empapada y con el rostro desencajado. «Hija mía, ¿qué ha pasado? Padre, alguien quiere llevarse al niño. Creo que sé quién es». Le entregó la carta temblando. El sacerdote la abrió con cuidado. La letra era temblorosa, pero inconfundible. Era de Alma. «Si alguien encuentra esto, que sepa que mi hijo se llama Tomás. No confíes en Ramón. Si no regreso, busca a mi hermana Rosa en Ronda. Ella sabrá qué hacer». El silencio llenó la iglesia. Rosa cayó de rodillas, llorando sin consuelo. Padre Miguel le puso una mano en el hombro. «Tu hermana confió en ti incluso antes de desaparecer. Ahora, ese niño está en tus manos». Rosa alzó la vista, con lágrimas mezcladas con lluvia. «Entonces haré lo que ella no pudo. Lo protegeré, aunque me cueste todo». De regreso, la tormenta arreció. Las calles estaban vacías, y el sonido del trueno acompañaba cada paso. Cuando llegó a casa de doña Teresa, la puerta estaba entreabierta. Entró corriendo. «Tomás», gritó. La habitación estaba vacía. La manta del niño en el suelo. La ventana abierta. Solo quedaba una nota escrita con letra tosca. «Si lo quieres de vuelta, ven sola al puente al anochecer». El papel cayó de sus manos. Un rayo iluminó la estancia. Rosa sintió cómo la realidad se le rompía por dentro. Afuera, el sonido del río crecía, rugiendo bajo el viejo puente de piedra. Apretó la carta de Alma contra el pecho y murmuró, con la voz quebrada: «Aguanta, mi niño. Esta vez no voy a perderte». El cielo de Ronda se cubría de nubes negras cuando Rosa salió corriendo hacia el puente. El viento le azotaba el rostro y la lluvia caía con furia, empapándole el vestido. A cada paso, su mente solo repetía el nombre de Tomás. «Aguanta, hijo, estoy llegando». El puente nuevo se alzaba majestuoso sobre el abismo, con el río rugiendo en el fondo como una bestia. La neblina se levantaba desde el barranco, y entre esa bruma, una figura esperaba apoyada en la barandilla. Era Ramón, con su gorra empapada, sosteniendo del brazo al niño. Tomás estaba pálido, pero no lloraba. Sus ojos buscaban a Rosa con un brillo de confianza que la desgarró por dentro. «Has venido», dijo Ramón. Su voz apenas audible entre los truenos. «Suéltalo». «Por favor», rogó Rosa, alzando las manos. «No quiero problemas. Solo déjame llevarlo conmigo». Él rió. Un sonido áspero, vacío. «Tarde. Tu hermana me lo quitó una vez. No dejaré que tú hagas lo mismo». Rosa dio un paso adelante. «No sabes nada de mi hermana. Ella murió protegiéndolo. Y tú fuiste quien la condenó». Ramón frunció el ceño, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «Porque lo dejó escrito», respondió Rosa, mostrando la carta arrugada. «Te denunció antes de desaparecer». Por un instante, el hombre titubeó. La tormenta rugió con más fuerza, y una ráfaga de viento movió la carta de las manos de Rosa. Voló como una mariposa blanca, cayendo sobre el suelo mojado. Tomás la miró, y sin pensarlo, se soltó del brazo de Ramón para recogerla. El hombre intentó detenerlo, pero el niño se agachó justo a tiempo. Rosa corrió, lo tomó del brazo, y lo atrajo hacia sí. «Corre, Tomás, corre», gritó. El pequeño tropezó, pero ella lo empujó hacia la salida del puente. Ramón intentó seguirlos, pero el suelo resbaladizo lo traicionó. Cayó de rodillas, sujetándose a la baranda. La carta, empapada, se pegó a su mano. Miró las letras borrosas y, por primera vez, el miedo cruzó su rostro. Rosa y Tomás corrieron hasta la plaza, donde el padre Miguel los esperaba con don Ernesto y 2 agentes de la Guardia Civil. Rosa, jadeando, apenas pudo hablar. «Está en el puente». Los agentes corrieron hacia allá. Poco después,
Un disparo resonó a lo lejos, seguido de silencio. La tormenta comenzó a disiparse. Rosa cayó de rodillas, abrazando al niño con fuerza. Él sollozaba, escondiendo el rostro en su pecho. «Ya está mi vida». «Nadie volverá a hacerte daño», susurró ella, acariciándole el cabello. Horas más tarde, en la casa del padre Miguel, el ambiente era de calma y agotamiento. Rosa, con los ojos hinchados de llorar, sostenía en las manos la carta seca junto al rosario de Alma. El sacerdote se sentó frente a ella. «Hija, Dios a veces escribe recto con renglones torcidos. Lo que hoy duele, mañana puede ser consuelo». Rosa asintió en silencio. «Padre, si Alma murió por protegerlo, no quiero que su sacrificio haya sido en vano». En ese momento, don Ernesto entró con un sobre en la mano. «Rosa, esto estaba en los archivos que me diste. No lo vi antes». Le tendió el sobre con cuidado. «Es un certificado de nacimiento». Ella lo abrió lentamente. El papel amarillento llevaba un sello antiguo. Hospital de Ronda. 2015. El nombre de la madre: Alma Valverde. El nombre del padre: desconocido. Y al final, una línea escrita a mano: hermana gemela registrada: Rosa Valverde. El aire se escapó de su pecho. Lo que había intuido durante días se confirmó. Tomás era su sobrino, el último lazo con su hermana perdida. El niño, ajeno al peso de aquel descubrimiento, jugaba con el rosario de Alma entre los dedos. Cuando la miró, sonrió con una dulzura que disolvió todas sus dudas. «¿Puedo quedarme contigo, Rosa?». Ella lo abrazó sin dudar. «Ya no tienes que preguntar eso nunca más, hijo mío». El padre Miguel se santiguó, conmovido. «Entonces que el alma de tu hermana descanse al fin». Fuera, las nubes se abrían lentamente, dejando pasar los primeros rayos del amanecer. Las gotas colgaban de las tejas como lágrimas que ya no dolían. Rosa cerró los ojos y, en el silencio de la iglesia, creyó escuchar la voz de Alma. «Gracias, hermana». El niño se quedó dormido sobre su regazo. Ella le acarició la frente y murmuró: «No sé si fui elegida o castigada, pero sé que esta vez no falaré». Y mientras el sol comenzaba a dorar las calles empedradas de Ronda, Rosa comprendió que, a veces, las segundas oportunidades llegan disfrazadas de lluvia y lágrimas, pero siempre traen consigo un nuevo amanecer. Habían pasado solo unas semanas desde aquella noche en el puente. El sol volvió a brillar sobre Ronda y el aire olía a pan recién hecho. En el mercado, Rosa atendía su puesto con una serenidad nueva. A su lado Tomás colocaba las frutas con cuidado, silbando una melodía que había aprendido de ella. «Rosa», dijo el niño de pronto, «¿crees que mi mamá me ve desde el cielo?». Ella sonrió, con esa ternura que había aprendido a no esconder. «Claro que sí, mi vida. Y está orgullosa de ti». El pequeño asintió y volvió a ordenar los tomates. Llevaba en la muñeca la vieja pulsera de madera. Cada vez que la miraba, le sonreía, como si el tiempo se doblara para dejar entrar un poco de luz. El padre Miguel se acercó al puesto con su paso tranquilo. «Veo que el mercado ha recuperado su alegría». «Y nosotros también», respondió Rosa mirando al niño. Don Ernesto lo saludó desde lejos. Y hasta doña Teresa, la vecina, pasaba a diario con pan caliente. Todo parecía haber encontrado su lugar. Una tarde, mientras cerraban el puesto, Tomás señaló el cielo. «Rosa, mira». Un arco iris. Ella levantó la vista. Los colores se extendían justo sobre el puente. Por un instante, creyó ver la figura de una mujer que sonreía bajo la luz. No dijo nada. Solo apretó la mano del niño. «Es mamá, ¿verdad?», preguntó él en voz baja. «Sí, hijo. Es tu mamá diciéndonos que está en paz». Caminaron de regreso a casa mientras el sol doraba los tejados del pueblo. La vida seguía, pero ya no dolía. Rosa comprendió que el amor no siempre llega con promesas, sino con un niño que aparece bajo la lluvia para recordarte que aún puedes empezar de nuevo.
Y cuando Tomás corrió adelante riendo, ella pensó que, quizá, ese era el verdadero milagro. No haber encontrado a un hijo, sino haber recuperado la fe en la vida. A veces, la vida se resume en una imagen sencilla. Una mujer y un niño caminando por las calles de Ronda al atardecer, mientras el sol se esconde entre las montañas y el eco de las campanas se mezcla con el olor a pan recién hecho. Nadie imaginaría el camino que recorrieron para llegar ahí, ni las lágrimas que se transformaron en luz. Si esta historia te ha conmovido, deja el número 1 en los comentarios. Si crees que podríamos mejorarla, escribe un 0. Tu voz también forma parte de este hogar. Dicen que los errores no se borran, se abrazan, y que a veces el perdón no llega con palabras, sino con gestos sencillos. Una sopa caliente, una mano extendida, o un niño que aparece bajo la lluvia para recordarte que aún hay esperanza. Rosa no solo encontró a su sobrino, encontró también la parte de sí misma que había olvidado. La capacidad de amar sin miedo. En la vida todos necesitamos una segunda oportunidad. El amor ese que no exige, que no calcula, que simplemente tiene el poder de redimir hasta las historias más rotas. Porque la bondad, cuando es verdadera, no busca recompensa. Florece en el silencio, igual que una flor que crece entre las piedras. Y quizá esa sea la enseñanza más grande de esta historia. Que ninguna pérdida es definitiva cuando el corazón sigue dispuesto a amar. El tiempo puede llevarse muchas cosas, pero nunca podrá borrar los lazos que nacen del amor auténtico. Así que, mientras el eco de Ronda se apaga y el arco iris desaparece sobre el puente, te invito a pensar en alguien a quien podrías tenderle la mano hoy. A veces, un gesto pequeño basta para cambiar un destino. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la familia no siempre se elige con la sangre, sino con el alma.